Quisiera que continuáramos con nuestra serie de Gálatas, la cual hemos titulado Libertad en Cristo. Y hemos venido viendo en esta increíble carta, muy corta, tan solo 6 capítulos, pero maravillosa, como todo en la palabra, que creer en Cristo Jesús no es religiosidad. De hecho, en esta carta el apóstol Pablo está enojado con los religiosos, porque él dice muy claramente en estos 6 capítulos que creer en Cristo es libertad, es verdadera libertad. Y hemos llegado a uno de los pasajes para mí más increíbles de la Biblia, aunque siempre digo eso, es que toda la Biblia es increíble, pero lo digo con mi corazón, porque es uno de los pasajes que cuando Dios me permitió entender esta verdad, sinceramente, lo puedo decir con todo mi corazón, experimenté una libertad que jamás había experimentado. Y es de entender que la vida cristiana no está basada en los esfuerzos humanos, como me enseñaban, y como en lo que está basada toda la religión, o todas las religiones, sino que la vida cristiana es descansar, confiar en que hay un Dios que es tan bueno, tan lleno de amor y misericordia, tan increíblemente bueno, que más que pedirnos sacrificios, que es lo que nos enseña la religión, lo que tú tienes que hacer por Dios, me enseña que Él es el que hizo el más grande sacrificio. Envió a su Hijo desde el cielo a vivir como uno de nosotros de manera perfecta, para regalarnos su perfección, para hacernos sus hijos y para, en respuesta a esa verdad, aún Él mismo llevarnos a la obediencia. Porque viví 27 años de mi vida tratando de ser la mejor persona de este mundo para ganarme el favor de Dios y nunca lo pude lograr. Y fue más bien frustrante. Pero entender que no soy yo el que lo hago, sino que el Dios de la Biblia, Él es todopoderoso y Él mismo es el que es capaz de tomar nuestras vidas y hacer de nosotros lo que Él quiere realmente hacer. Es una libertad impresionante. Entonces hemos llegado a ese pasaje que, como les decía, vamos a quedarnos en solamente 2 versículos de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. En esos 2 versículos nos vamos a demorar 9 enseñanzas. Y hoy es la primera de esas 9 enseñanzas, porque vamos a ver cada una de esas verdades que nos menciona allí la palabra de Dios. Así que leamos el pasaje y después meditemos solo en una parte de este versículo. Si le gusta y si quiere seguir escuchando esta enseñanza, lo invito a las siguientes 8. Dice Gálatas 5:22, nueva traducción viviente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esta es la palabra de Dios y hoy nos vamos a centrar en el amor. Así que por eso le he puesto a esta enseñanza la libertad del amor. Muchos han pensado que el Dios del cristianismo es un Dios malo, pero la Biblia dice que es un Dios de amor. Que es un Dios aguafiestas, pero la Biblia dice que antes este Dios produce esa alegría. Que es un Dios de conflicto, pero la Biblia me dice que antes Él produce paz. Y vamos a ver cada una de esas verdades, pero hoy vamos a ver cómo el amor, que creo que es la epítome del cristianismo, es decir, es el pensamiento más grande, más elevado que existe en el cristianismo, realmente es libertad. De hecho, quiero decirlo, a menos que conozcamos este amor maravilloso de Dios, nunca podremos experimentar el verdadero amor, la verdadera libertad. Y para esto quiero introducir esta enseñanza con 2 verdades históricas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Y por eso quiero, antes de ir a un pasaje que les voy a mostrar del Antiguo Testamento, colocarlos en el contexto de qué nos está hablando allí la palabra de Dios. Básicamente la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los 37 primeros libros de la Biblia, es la historia de un pueblo que Dios escogió, el pueblo de Israel. Y cuando decimos Dios escogió ese pueblo, muchas personas dicen, pero si ven que Dios es malo, ¿por qué Dios tiene que escoger solamente un pueblo? Bueno, de hecho, cuando tú lees la historia completa y ves el panorama completo, más bien nos hacemos esta pregunta: ¿cómo pudo Dios escoger a ese pueblo? Porque, de hecho, la historia comienza diciendo que ese pueblo no es el mejor pueblo del mundo. De hecho, es el pueblo más insignificante, es el pueblo más pequeño. Y Dios precisamente escoge ese pueblo para hacer de él su más preciada posesión. Y no escogió al mejor. De lo peor, escogió lo peor. Y lo interesante es que Dios toma a este pueblo, lo lleva en sus brazos, hace que crezca, que sea poderoso. Y esa es la historia del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel. Y cuando este pueblo llega a ser grande, fuerte y poderoso, ¿qué hace este pueblo? Honra a Dios, se dice, gracias Dios porque yo no te buscaba, sino que tú me encontraste. Yo no te elegí, tú me elegiste. Yo no fui capaz de hacer esto, sino que tú me diste todo. No, le da la espalda a Dios.
odia a Dios, se va en contra de Dios, se vuelve un pueblo perverso. Y entonces cuando uno mira esto, uno dice, entonces, ¿quién es el malo? ¿Es Dios o somos nosotros? Pero lo más impresionante es que Dios también es justo y la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo merecía no el amor de Dios, no la misericordia ni la gracia de Dios, sino la justicia de Dios. Este pueblo merecía que Dios lo aplastara bajo su juicio y sin embargo Dios no lo hace. Sí, en ocasiones permite aún que sufra, pero lo permite porque ama a ese pueblo. Lo permite para que ese pueblo sea corregido. ¿Y cómo permite Dios que este pueblo sufra? Lo deja por un ratico solo, ok, es lo que quieres, adelante. Y cuando este pueblo cree que ha tomado el mundo en sus manos, es donde le empieza a ir mal. ¿Qué hace Dios? Vuelve otra vez y lo restaura. Y esa es la historia del Antiguo Testamento, una y otra y otra y otra vez. Y llega un momento, quizá el momento más crucial, que es cuando escribe el profeta Jeremías. Y si tú lees la historia, es impresionante. Uno no se alcanza a imaginar cómo puede Dios todavía mostrar misericordia por este pueblo. Porque este pueblo es perverso, inmensamente malo. Y en Jeremías, el profeta precisamente está en esa dicotomía. Es que merecemos ser castigados, merecemos que Dios nos aniquile. Y Dios dice, yo soy justo, y mi justicia me exige que los aplaste bajo mi ira. Pero es que los amo. ¿Y saben qué es lo más impresionante en ese contexto? Es que el profeta Jeremías, o Dios, por medio de Jeremías, dice en Jeremías 31, versículos 3 y 4, hace tiempo el Señor dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con amor ¿qué? Eterno. El amor de Dios no se podía negar a pesar de que veía la rebeldía de ese pueblo. Con amor inagotable te acerqué a mí. Y en medio de esa perversión de ese pueblo, Dios hace esta promesa. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Y cuando tú ves el contexto de la Biblia, te das cuenta que este Israel no era ninguna virgen. Al contrario, como lo muestra realmente la Biblia, era una mujer, porque así como lo veíamos el jueves, Dios mostraba a su pueblo como una mujer, como una esposa. Esta esposa había sido infiel. Pero Dios dice que en su amor y por el poder de Él va a hacer que esta nación que se había corrompido, que se había perdido, literalmente lo dice la Biblia, como una prostituta se había ido tras sus amantes, tras otros dioses, Él la iba a convertir nuevamente en una virgen. Dice, volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. ¿Merecía esto este pueblo? ¿Merecía este pueblo la misericordia, el amor de Dios? No, pero en el amor de Dios, en su amor infinito, Él promete esto. Ahora, no solamente Dios hizo eso con ese pueblo, que fue el pueblo que Él escogió, sino que un día también Dios prometió, pero un día no solamente le mostraré amor a ese pueblo Israel, sino que se lo mostraré al mundo entero. Y por eso llegamos al Nuevo Testamento. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora Dios le ofrece este mismo amor a todo el mundo. ¿Y qué dice en Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más famoso de la Biblia? Pues Dios amó tanto al mundo. En el idioma original, la Reina Valera lo traduce bien, dice de tal manera, es decir, es tan inimaginable, tan grande, tan inmenso, el amor de Dios hacia este mundo que dio, que literalmente en el idioma original significa entregó. Está hablando allí de la cruz, que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y lo merecemos? No. Entonces, cuando miro esto, la historia de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, son una historia de amor. El amor es lo más grande que existe en este mundo. De hecho, la Biblia dice que Dios mismo es amor. Y quizá, si a mí me preguntaran, ¿cuál es la palabra que resume toda la esencia de la Biblia? No es gracia, aunque gracia es increíble, porque aún la gracia que Dios nos muestra es porque nos ama. Porque gracia significa que no merecemos. Pero ¿saben qué hizo Dios? Aún sin merecernos, nos amó. Entregó a su Hijo para salvarnos y para ti y a mí llamarnos sus hijos. Y esta verdad es la que nos lleva a nosotros a vivir realmente la vida cristiana. Por eso quiero que veamos 2 puntos para que hablemos en esta verdad acerca del amor. Y lo primero que quiero que veamos es que vivir en el amor del que habla la Biblia es libertad. Así se titula esta enseñanza, la libertad del amor. Es libertad por la procedencia del amor. ¿Y a qué me refiero? Y allí es donde vamos a ver. Dios nos ha amado. Dios nos salva por amor. Dios dice, si crees en mi Hijo te doy la vida eterna, te llevo al cielo, no tienes que hacer nada. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Dios nos salva por amor, pero no nos deja así, sino que Él también nos regala su amor para que en este mundo vivamos
en amor. Por eso el amor del que enseña la Biblia es un amor que no procede de nosotros. Porque podemos decir, pues si el amor es el epítome del cristianismo y las personas cristianas no son las que cargan la Biblia o las que se visten de cierta manera o van todos los domingos a una iglesia. Eso no es el cristianismo en esencia. La vida cristiana, quiero resumírselas de esta manera. ¿Quieres saber si una persona es cristiana? Esa persona ama, pero ama de verdad, con un amor inimaginable. Porque el amor en los verdaderos cristianos no procede de ellos mismos, sino que procede de Dios. Precisamente es lo que nos dice la primera parte del versículo. Por eso les decía, cuando entendí esta verdad, cuando Dios me permitió entender esta verdad, experimenté verdadera libertad. Pablo dice en cambio, porque él viene contrarrestando lo que muchos te dicen, es que tú tienes que obedecer, tienes que obedecer. Pablo dice, miren, la vida cristiana en verdad necesita obediencia. Y ya Pablo nos contrastó. ¿Cómo es la vida cuando tú no tienes a Dios en tu corazón? Pero ahora nos va a decir cómo es la vida cuando tienes a Dios en tu corazón. Por eso la vida cristiana no es lo que tú tienes que hacer o no puedes hacer. Eso es religión. Pero el verdadero cristianismo no es que te diga que todo está bien. Te dice lo que está mal, pero te dice cómo hacerlo. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo, quien es Dios, produce en nuestra vida es ¿qué? Amor. Así que Pablo dice, lo que necesitamos comprender es que lo que más necesitamos en nuestras vidas es el amor de Dios. Y el amor de Dios no es un amor alcahuete, sino al contrario, es un amor que lleva a que en nuestras propias vidas, en nuestros corazones, se produzca ¿qué? Fruto. Y es lo que la Biblia enseña, que cada uno de nosotros somos como un árbol, como una planta. Y aquí es donde viene la pregunta. Imaginémonos que sembramos un árbol de naranjas. O tienes una finca y haces un cultivo, por ejemplo, de naranjas. ¿Sí? Sembramos las naranjas. ¿Qué esperamos que dé el naranjo? Naranjas. De manera natural. Ahora, imagínense que ninguno de esos árboles que se sembraron 10 hectáreas de naranja y ninguno dio una sola naranja. Y ahora el dueño del campo dice, vayan y compren todas las naranjas que puedan y se las cuelgan allá en el árbol. ¿Eso tiene sentido? No. Se supone que si es naranja, que son naranjas y que si se sembró bien y que son árboles buenos, verdaderos, por naturaleza, sin que los obligues, sin que los agarres a palo, van a dar naranjas. Hombre, que algunos se demoren un poquito más que otros, pero van a dar naranjas. Que unas sean más grandes que otras, pero van a dar naranjas. Y eso es lo que la Biblia enseña cuando tú realmente entiendes esto. Cuando entiendes que sin Dios en tu vida, eres como un árbol, pero eres un árbol sin fruto. No es que ahora tú tienes que dar fruto, que es lo que te enseña la religión. Te tienes que esforzar para que te salgan naranjas. Todo lo contrario, la Biblia dice, es cuando tú realmente crees en Dios, Él viene a vivir en tu corazón y de manera natural. Por la obra del Espíritu Santo en tu vida, tú empiezas a manifestar este amor que es inimaginable. Cuando veo esto digo, ¿será que este mundo no necesita amor? El amor verdadero. ¿Será que nosotros no necesitamos amor? Lo necesitamos, pero ¿es fruto de qué? ¿De nuestro esfuerzo? Es fruto de Dios. Quisiera que pensáramos en lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 13, versículo 34. Y vamos a ver una serie de versículos en ese pasaje que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17. Es decir, desde el capítulo 12 de Juan hasta el capítulo 17 es una historia, pues es un pasaje completo. Es una historia que sucedió en el mismo instante, que es la última cena que Jesús tuvo antes de ir a la cruz. Y en el capítulo 13, versículo 34, Jesucristo dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. La vida cristiana es una vida de obediencia, de mandamientos, sí, pero Jesucristo dice, les doy un mandamiento. Ámense unos a otros. Ese es el mandamiento del cristianismo. Pero dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Así que la vida cristiana se basa en un mandamiento, amar, pero no amar de cualquier manera. ¿Cómo debemos amar? ¿Como las personas nos dicen que debemos amar? ¿Como las personas a veces nos exigen que las amemos? Jesucristo dice, para los cristianos, para los hijos de Dios, el mandamiento de amar tiene un ejemplo, como yo los he amado. Así que si yo no conozco a Cristo y no conozco su amor, ¿cómo puedo amar como Cristo? Pero cuando uno empieza a conocer a Cristo, por eso les digo, mis hermanos, aquí venimos no a cumplir la cuota religiosa, aquí venimos a estudiar la palabra, a conocer a Cristo, a entender cómo nos ha amado Él, para después ir a amar como Él nos amó, pero no para ganarnos el cielo, sino porque Él ya nos dio el cielo. Y de hecho ni siquiera para hacerlo en nuestras propias fuerzas. Porque como veremos, este amor en esfuerzos humanos es imposible. Pensemos un momento en Jesús. Lo que les digo, esto Él lo dijo la noche antes de ir a morir en la cruz.
¿Por qué Jesús fue a morir en una cruz? Por amor. ¿Por los mejores? No, por nosotros, pecadores. Y Jesucristo dice, ámense entre ustedes, como yo los amé. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Pero por eso, como estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, cuando yo entiendo ese amor, me doy cuenta que esa es mi más grande necesidad. Yo necesito amarlos a ustedes, necesito amar a mis padres, necesito amar a mis amigos, aún hasta a mis enemigos, como Cristo amó. Cuando Cristo estaba colgando de esa cruz, agonizando, muriendo, ¿qué dijo acerca de sus enemigos? Padre, que les caiga un rayo y los parta en dos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿ese es el amor que conocemos en este mundo? El amor que conocemos en este mundo hoy promete te amaré por siempre y mañana odia. El amor que conocemos de este mundo hoy dice te amo y mañana dice se me acabó el amor. Pero el amor de Dios es eterno. Aun cuando nosotros somos tan infieles, Él nunca deja de amarnos. Y Dios dice, quieren que les diga, el verdadero cristianismo, la verdadera vida cristiana es eso. No te dejes impresionar por los que dicen ser cristianos. El verdadero cristianismo son hombres y mujeres que aún imperfectos, pero ellos quieren amar y saben que esa clase de amor solamente puede ser producto de la obra de Dios en sus corazones. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Pero Jesús, ¿cómo vamos a hacer eso? Capítulo 14, versículo 13, y allí está. Por eso es que, mis hermanos, los versículos de la Biblia tienen que estar en su contexto. Este es uno de los versículos que más se saca de contexto. ¿Qué dice este versículo? Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, dijo Jesús, y yo la daré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Si yo saco este versículo de su contexto, que digo, uy, Jesucristo me dijo que si creo en Él y que yo puedo pedir cualquier cosa en nombre de Él y que Él me la va a dar. Así que, a ver, ¿cuál es mi lista? Ya viene Navidad, ¿cierto? ¿Qué le vamos a pedir al niño Dios? ¿Una casa más lujosa? ¿Un carro mejor? Porque es que el que tengo ya como que está sacando la mano. ¿Podemos ver que sacar esto de su contexto es terrible? Jesucristo en esa última cena no estaba hablando de casas y carros porque Él iba a morir en la cruz. Él estaba hablando de amor y de que ellos debían amarse unos a otros como a Él los había amado. Por eso en ese contexto, y cuando lees los 5 capítulos juntos, te das cuenta que Él está hablando de eso. Lo que más necesitamos pedirle a nuestro Padre es amarnos unos a otros de verdad. Mis hermanos, si todo el mundo entero conociera a Dios y nos amáramos unos a otros como Cristo nos amó, pregunto, ¿habría hambre en este mundo? ¿Habría dolor en este mundo? ¿Habría guerras? ¿Qué es lo que más necesita este mundo? No es una religión más, es el amor de Dios, y ese amor solamente puede ser producido por Dios mismo en nuestro corazón. Por eso voy rápido por este pasaje. ¿Qué dice el capítulo 15? Lleguemos al capítulo 15. Después de Jesús decir eso, dice el capítulo 15, versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. La enseñanza de la Biblia es que lo que más necesitamos es amarnos unos a otros con el mismo amor de Dios en nuestro corazón. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Pero tú no puedes. Esta clase de amor no viene de esfuerzos humanos. Esta clase de amor no viene ni siquiera aunque te leas la Biblia desde el principio hasta el fin. Es bueno leer la Biblia para estar informados, para que no nos engañen. Pero cuando lees esa Biblia te das cuenta que tu más grande necesidad, mi más grande necesidad, es el amor. Y repito, no para llegar al cielo, sino porque el amor de Dios nos ha llevado al cielo, nos ha prometido la eternidad. Pero cuando tú experimentas eso, lo que más quieres en tu vida es amar. En Efesios capítulo 5, versículo 25, voy a colocar un par de ejemplos prácticos. Y no son los únicos, obviamente no puedo traerlos todos, nos quedaríamos aquí todo el día. En Efesios capítulo 5, versículo 25, precisamente el apóstol Pablo, en los capítulos anteriores, ha hablado de la obra de Cristo en nuestras vidas y ha hablado del amor. Y dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa. ¿Pero qué dice? Tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. El cristianismo dice que los maridos deben amar a sus esposas. ¿Pero como quién? Como Cristo. Si yo no conozco a Cristo, ¿será que puedo mostrar esa clase de amor por mi esposa si estoy casado? Y eso aplica para cada área de nuestras vidas. Es solo un ejemplo. Precisamente vayamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 19. También veremos el versículo 20. El apóstol Juan de hecho dice, nos amamos unos a otros. En el idioma original da la idea de el amor supremo, que precisamente aquí aprovecho para hacer esta nota aclaratoria. En la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, hay 4 palabras para amor. Está el amor estorge o el amor filos o fileos.
que es el que se siente por los amigos, por la familia, por los hijos, los padres. Precisamente, ¿de dónde viene nuestra palabra familia? De fileo, de filialidad, de familiaridad, de estar unidos por la misma sangre. O puede ser que no sientas ese amor por esa persona porque por esa persona corre la misma sangre, pero lo sientes como decimos nosotros, es que lo amo como un hermano, ¿cierto? Ese es el amor fileo o estorge, que es un amor que puedes llegar a sentir por tu familia o por una persona que no es tu familia y lo sientes de esa manera. Está el amor eros, que es el amor erótico, que se supone que también debe estar en los esposos, ¿no? Pero hay una clase de amor que es el amor ágape, que es el máximo amor, que es el amor de Dios. Y esa es la clase de amor de la que nos habla la palabra de Dios y dice nos amamos unos a otros. Experimentamos ese verdadero amor, es ese amor que se entrega, es ese amor que se da, es ese amor que es desinteresado, que se entrega y si no recibe no le importa, porque de hecho solamente amar para esa persona ya es un placer, ya es un deleite. Es el amor de Dios. Es un amor supremo que no se encuentra en este mundo, solamente viene desde arriba, desde el cielo. Y dice, nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Sin el amor de Dios en nuestras vidas, ¿podríamos amar a otros? Sí, pero ese amor siempre será limitado, tanto que, como digo, hasta se acaba. Pero ¿qué dice el versículo 20? Si alguien dice, y notemos esto tan impactante, amo a Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo soy un hijo de Dios, pero odia a otro creyente. Esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Entonces la pregunta es esta, ¿en qué se resume el cristianismo? En hombres y mujeres que no son perfectos, pero su más grande anhelo y deseo es amar a los demás, como Dios nos amó. ¿Pero cómo lo haremos? El Espíritu Santo. Es nuestra más grande necesidad. Dios hace esto en mi vida. Quiero ir a un pasaje que es muy curioso. La mayoría de nosotros conocemos. El apóstol Pedro, después de que Jesucristo les dijo esas cosas tan maravillosas esa noche y salieron de ese aposento, de esa última cena, después vinieron a Jesús a arrestarlo. ¿Qué hizo Pedro y los demás apóstoles? Lo dejaron, lo abandonaron. En el momento más difícil para Jesús, todo el mundo lo abandonó. Pero el mismo Pedro, el mismo que horas antes había dicho, Señor, yo nunca te voy a dejar. Aunque me maten, me hago matar por ti. Y fue el primero que salió corriendo. Y no solo eso, sino que lo negó 3 veces. Y la Biblia dice que hasta maldijo. Yo no conozco a ese hombre. ¿Qué hizo Jesús después con Pedro? Cuando Jesús resucitó y se entrevistó con Pedro. Pedro, no, pues que no me iba a negar. No, él no hizo eso. Le recriminó a Pedro. Juan capítulo 21, versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preparó un desayuno a Pedro. Lo invitó a comer. Jesús le preguntó a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan. ¿Y qué pregunta le hizo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué eres tan falso? No, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta, sí, Señor. Contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Me encanta esta traducción. En el idioma original, Jesús le preguntó a Pedro si me amas con la palabra agapao o ágape. Y Pedro, ¿con qué le contestó? Con la palabra fileo. Lo que está diciendo Pedro es, Señor, no me preguntes por el amor supremo. Pero a la final tú sabes que así sea como hermanos te amo. Pero ¿saben qué le dijo el Señor Jesús? Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, ni siquiera yo necesito tu amor. Dios no necesita nuestro amor. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Que así como Él nos ha amado, nos mostremos amor unos por otros. Mi pregunta es esta. ¿Es esto religión? ¿O será que es lo que necesitamos todos en este mundo? Pero ¿qué clase de cristianismo a veces es el que se comparte? Para ser cristiano tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo uno, tienes que hacer lo otro, tienes, no puedes. Pero el verdadero cristianismo es ama a los demás. Ámalos con un amor que no es natural, pero ¿de dónde va a venir ese amor? De Dios. Por eso aquí no estamos siendo cristianos el domingo a las 11 de la mañana. Necesitamos ser cristianos todos los días, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Bueno, de hecho, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Bueno, de hecho, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Porque todos los días necesitamos amar. La pregunta es, ¿de dónde va a venir ese amor? De Dios. Por eso que necesitamos es una relación con Dios, una relación de amor. Y pregunto, ¿no es libertad
Esta no es la libertad más grande. De hecho, esto nos lleva a nuestro siguiente punto y es la suficiencia del amor. La suficiencia del amor, y esta verdad es increíble. Vivir en el amor del que habla la Biblia es libertad porque el amor es suficiente. Ya lo hemos venido diciendo, este amor viene de Dios, pero lo vamos a enfatizar más. Porque hay algo aquí muy interesante. Después de que la Biblia dice, en cambio, o entonces, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor. Y déjenme decirles, no por algo lo primero es el amor. Porque del amor viene todo lo demás. ¿Qué viene después del amor? La alegría, la paz, la paciencia. Es que no me lo soporto, no me lo aguanto. ¿Qué necesitamos? Amor. Es que no soy feliz. ¿Qué necesitamos? Amor. Pero no es el amor de otra persona. Esa otra persona te dice que te va a amar y puedes sentir placer y felicidad por un momento, pero se acaba. Pero Dios nos da verdadera alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Pero ¿qué termina diciendo el versículo 23? No existen leyes contra esas cosas. Y en el contexto de qué es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que la vida cristiana no se basa en tu esfuerzo, sino que es el producto de la obra de Dios en tu corazón, ya tú no necesitas una lista de leyes. Que tú tienes que hacer esto para poder ir al cielo y para poder agradar a Dios y que no puedes hacer esto. ¿Acaso la mayoría de nosotros no hemos entendido el cristianismo como eso? Y las personas que están allá afuera que no conocen el cristianismo verdadero, ¿acaso no entienden eso? No, qué pereza ser cristiano, qué pereza esa gente que es que no, mejor dicho, les quitan lo bueno de la vida. Se vuelven amargados y que no pueden hacer esto y no pueden, porque tú le preguntas a la mayoría de cristianos y así son. ¿Por qué no vas conmigo a hacer tal cosa? No, es que no puedo porque soy cristiano. Pero cuando Dios inunda tu corazón de su amor, cuando el Espíritu obra en tu vida, no es que tú no puedas. Sencillamente ahora tú colocas las cosas en balanza y tú te preguntas, ¿en esto estoy mostrando amor? ¿Esta es verdadera alegría? ¿Esta es verdadera paz? ¿Esta es verdadera felicidad? ¿Realmente esto a qué me va a llevar? Puede ser que tenga un momento de placer, pero al final, ¿cómo termino? Y la realidad es esta. Pablo dice, cuando tú experimentas el amor de Dios, tu vida llega a una libertad. De hecho, como ya vimos, una libertad para amar, para aún ayudar, querer expresar lo mejor hacia los demás, que tú no necesitas una lista de reglas, una lista de leyes. El Espíritu, Dios mismo en tu vida es suficiente. Te pregunto, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Religión o Dios en mi corazón? Y cuando Dios está en mi corazón, ¿qué produce Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, dominio propio. Él lo produce, no es un esfuerzo nuestro, Él lo produce. ¿Qué dice en Juan capítulo 13, versículo 35? Vuelvo a ese pasaje. El amor que tengan unos por otros, dijo Jesús, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Quién es una persona verdaderamente cristiana? Mucha gente dice, es que en nombre de Dios, en nombre del cristianismo se han cometido barbaridades, atrocidades, en nombre de. Pero Jesucristo, el fundador del cristianismo, dijo, la prueba ante el mundo de que las personas son realmente mis discípulos, cristianos, verdaderos seguidores míos, es el amor que tengan unos por otros. Para ser cristiano, hijo de Dios, todo el mundo hoy dice ser cristiano, hijo de Dios. Porque yo soy cristiano cuando cargo una Biblia debajo del brazo, aunque ya la cargamos es en el celular, aunque hay muchos que te dicen, no, esa Biblia en el celular es pecado. Tiene que ser en papel, físico, para que todo el mundo vea que tú eres cristiano. Tienes que salir con una Biblia en la mano. Es más, te tienes que colocar corbata, vestirte diferente para que a lo lejos la gente te vea que eres cristiana. Porque el cristiano se tiene que distinguir hasta lo lejos. La Biblia dice todo lo contrario. El cristiano se distingue verdaderamente es en la intimidad, en el amor que muestra por los demás. ¿De qué me sirve a mí salir gritando, ¡hey, soy cristiano! Pero mis actos demostrar todo lo contrario. A mí me enseñaron, es curioso, yo sufrí mucho de niño, de adolescente, que el primer día que yo llegaba al colegio, a la escuela, no sé si a ustedes les tocó, no sé cómo sea ahora, pero en mi época no me considero tan viejo, pero tampoco soy tan joven, tan niño. Uno llegaba a la escuela, al colegio, ¿qué era lo que le tocaba hacer el primer día? Presentarse. Y a mí me enseñaban, y el primer día tú tienes que decir que eres cristiano. A mí me daba una pena, una vergüenza, pero ya saben, porque es que si no dices que eres cristiano y niegas a Dios, Dios te va a negar. O el primer día que llegues al trabajo, lo primero que tienes que decir es que eres cristiano, porque hay donde te avergüences de Dios. Y a mí me daba una vergüenza, porque como en esa época para mí ser cristiano era eso, era que no puedes, que no puedes, que no puedes.
Y entonces yo llegaba y decía que era cristiano, pero después con mis actos, ¿qué mostraba? Todo lo contrario. No salgamos a decirle a nadie que somos cristianos, no vivamos de apariencias. Lo que necesitamos es vivir el cristianismo verdadero. Que las personas puedan decir, yo quiero ese amor que tiene esa persona. Yo quiero esa paz que experimenta esa persona. Yo quiero esa clase de alegría que experimentan esos que dicen ser cristianos. Yo quiero ser como esa persona que veo que es paciente, que es amable todo el tiempo. Ahora, no somos perfectos, pero es lo que deseamos en nuestro corazón. Y la Biblia dice, ¿y cómo lo vas a lograr? La obra de Dios en tu corazón. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguien aquí que no necesite esto? Yo soy el primero que lo necesito. Pero ¿de dónde va a venir esto? De parte de Dios. Y hago la pregunta de este segundo punto. ¿No será entonces que el amor es suficiente? Pablo ya lo dijo allí en Gálatas capítulo 5 versículo 14. Pues toda la ley, todas las reglas, todos los mandamientos que hay en la Biblia, es lo que dice aquí, se puede resumir en un solo mandato, uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta de ser cristiano es una lista de reglas que cada que tú vas a hacer algo, lo que sea, tienes que ir a buscar allá en la Biblia o en el celular. ¿Es pecado hacer esto? ¿Es malo hacer esto? ¿Cómo debo hacer esto? La pregunta es, ¿amas? ¿Esto mostrará amor a tu prójimo? Pero esa clase de amor como el que Dios nos muestra a nosotros. Esa clase de amor como el que Cristo mostró por nosotros. En Mateo capítulo 5 versículos 46 y hasta el 48 vamos a ver. Fue el último devocional que hicimos. Jesucristo precisamente dijo esto, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Esta clase de amor es supremo. Porque podemos decir, entonces todo el mundo es cristiano porque todo el mundo ama. Hombre, la mayoría, yo creo que el 99.9% de los padres aman a sus hijos. Eso es verdad, y los hijos aman a sus padres. Algunos no tanto, pero hay amor, ¿cierto? Jesucristo dice, los cobradores de impuestos, que eran las personas más despreciables de su propio pueblo, que eran las más malvadas de su propio pueblo, dice, hasta ellos aman a los suyos. Eso no es ninguna clase de amor verdadero y supremo. Precisamente el versículo 47 dice, si eres amable solo con tus amigos, hombre, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos, hasta los que no conocen a Dios, hacen lo mismo. Pero la enseñanza de Jesús es, ama solamente a los que te caen bien, ama solamente a tu familia, a tus amigos. Él dijo, aman aún a tus enemigos. ¿Y qué hizo Él? Nos amó a nosotros a pesar de que éramos sus enemigos. Dios es tan bueno que le muestra tanta misericordia y gracia. En el contexto, Jesucristo ya dijo algo que se los quiero resumir. Dios es tan bueno y Dios es tan lleno de amor que hasta el que en este momento lo está maldiciendo, hasta el que en este momento lo niega, y Dios hace que su sol salga sobre él y le da alimento y hasta seguramente tiene una familia y hasta le permite que tenga placer y viva cosas buenas en esta vida. Dios es demasiado bueno. ¿Y lo merecemos? No. ¿Y qué dice entonces el versículo 48? Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. No es perfecto en todos los ámbitos de la vida. ¿Es perfecto en qué? En amar. La verdadera perfección de la que habla la Biblia no es esa perfección humana, sino es la perfección porque el amor es lo que nos hace perfectos. Pero es ese amor que podemos dar a los demás. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Solamente de parte de Dios hacia nosotros. Dios, hoy necesito tu amor. Mi pregunta es, ¿quieres ese amor? Esa es la vida cristiana. ¿Lo necesitas? Yo lo necesito todos los días. Porque es muy fácil amar a mis padres, es muy fácil amar a mis amigos. Y en los momentos buenos sí que es fácil. Pero cuando estamos en dificultades, o cuando viene una situación donde esa persona merecería que la odie porque me hizo daño. ¿Y qué voy a decir? Señor, me voy a esforzar para amarla, Señor. Si me dejas, odiaría a esa persona. Pero Señor, por favor, tú me has prometido que me regalarías tu amor. Padre, Cristo me dijo que todo lo que pida en tu nombre, me lo darás. Jesucristo me dijo que si permanezco unido a Él, voy a ser como una rama que está unida a la vida y va a poder dar fruto. Hoy entiendo que mi más grande necesidad es amar. Al final, cuando experimentas eso, también experimentas una paz en tu corazón. Al final, cuando odiamos a los demás, el que más se hace daño es uno mismo. Mis hermanos, pero cuando uno experimenta esto, puede decir que estoy viviendo en Dios realmente, experimentando un amor perfecto. Por eso el apóstol Pedro dice esto en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8.
le dice a los creyentes, lo más importante de todo, esto es lo más importante, es que sigan demostrando profundo amor unos por otros. ¿Por qué? Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Cuando amas de verdad a esa persona, te falló, pero tú cubres ese pecado, no con crítica, no con señalamiento, con amor. Porque el amor supremo, el amor de Dios, no solamente cubrió nuestros pecados, los quitó en esa cruz del Calvario para llevarnos al cielo. ¿Lo merecíamos? No. ¿Por qué lo hizo Él? Por amor. ¿Qué dice? ¿Quieres ser discípulo mío? ¿Quieres seguirme? Ama a los demás como yo amo. Por eso quiero ir a ese pasaje y solamente lo voy a mencionar porque si nos detuviéramos allí nos quedaríamos literalmente toda una semana. Lo que se conoce como el poema del amor, capítulo 13 de la primera carta de los Corintios. Veremos solamente desde el versículo 4 hasta el 7 y el final del capítulo, el versículo 13. El apóstol Pablo dice, ¿qué es el amor verdadero? Es sentir mariposas, cosquillas en el estómago y eso no es pecado, pero eso no es el amor verdadero. Esas cosquillas, esas mariposas en el estómago después se convierten en un problema. Ojalá nunca se convirtieran en un problema, pero suele suceder. En cambio, la Biblia dice, el amor, ¿qué es el amor? Es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Ese es el verdadero amor. También dice, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Ese es el amor verdadero. Pero ¿cómo se puede producir esta clase de amor en nuestras vidas? Solamente de parte de Dios. Por eso el amor es suficiente. Versículo 6. No se alegra de la injusticia, para nada, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Esta verdad es increíble. El versículo 7 dice, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Yo necesito este amor. Yo quiero este amor. Y ruego a Dios que también te regale esta clase de amor. ¿Cómo termina ese capítulo en el versículo 13? 3 cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. ¿Pero qué dice? Y la mayor de las 3 es el amor. El verdadero amor dura para siempre. Porque el verdadero amor viene de parte de Dios. Por eso quiero concluir con Efesios capítulo 3, versículos 19 y 20, donde el apóstol Pablo dice esto. Es mi deseo, y me uno a la petición del apóstol Pablo. Este también es mi deseo. Ha sido mi oración al preparar esta enseñanza, ha sido mi oración anoche, esta mañana, y seguirá siendo mi oración después de esta enseñanza. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Si tan solo empezáramos a experimentar el amor de Cristo, entonces seríamos verdaderos cristianos y lo necesitamos todos los días. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. No es el amor lo más grande en la vida cristiana, pero el verdadero amor. ¿Y qué dice el versículo 20? Y ahora, que toda la gloria sea a Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Qué es lo que Dios puede lograr aún más allá de lo que nosotros podemos pedir? Porque es que a veces hasta se nos olvida pedir amor. Pero Dios es tan generoso que hasta a veces nos envía una dosis de su amor en el momento que más lo necesitamos. Aunque a veces se nos olvida pedir. Pero este amor es inimaginable, es incalculable. Mi pregunta final es la misma pregunta. Entonces, ¿acaso no es cierto que el verdadero cristianismo, que la vida cristiana, amar, no es libertad? ¿No es esta la libertad del amor? Dios nos hace libres, pero ¿libres para qué? Para amar. Quiero concluir con esta frase, que la quiero decir literal, para que no se me olvide. Dios nos salvó por amor, pero nos salvó para amar y nos da su espíritu para lograrlo. Esto es suficiente, esto es libertad, esta es la vida cristiana. ¿Lo quieres? ¿Lo deseas? ¿Quién te lo da? Dios te lo da. Cree en Cristo Jesús y si has creído, esto es lo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Terminemos en oración diciéndole, Señor, yo quiero experimentar la libertad de tu amor. Yo quiero experimentar este amor en mi corazón y poder brindar este amor a los demás. Me has salvado para que pueda amar a los demás. Padre Celestial, eterno Dios, tú eres soberano. Tú estás en los cielos, pero no nos has dejado, no nos has abandonado, no eres un Dios que está distante. Al contrario,
¿Por qué necesitaríamos verte físicamente cuando tú eres espíritu? Más bien, hoy nos has enseñado a través de tu palabra, que es a través de tu espíritu, que realmente tú te haces real en nuestras vidas. Esto es lo que más necesitamos. Hoy más que tener pruebas de tu existencia a nuestro alrededor, queremos que esta prueba de tu existencia sea real en nuestro corazón. Queremos comprender cada día más este amor que nos has mostrado, un amor infinito, que a pesar de no merecerlo, entregaste a tu Hijo en una cruz para salvarnos, para regalarnos tu cielo, sin tener que hacer más nada, pero hoy nos recuerdas que si esto es verdad en nuestras vidas, ¿cómo no ver nuestra necesidad de tu amor? Es lo que queremos pedirte en esta hora, que esta verdad que nos has enseñado a través de tu palabra sea viva en nuestros corazones, sea real en nuestras vidas. Hoy entendemos que lo que más necesitamos es el poder de tu Espíritu, obrando en nuestros corazones, produciendo esta clase de amor. Que podamos realmente ser luz en este mundo, no gritando a los cuatro vientos que somos cristianos, tus hijos y que te amamos, sino realmente mostrando este amor a los demás, siendo pacientes, siendo humildes, siendo compasivos, Señor. Que los esposos puedan amar genuina y verdaderamente a sus esposas, como tú, Cristo, amas a la iglesia a tal punto que te entregaste por ella. Que los padres puedan amar verdaderamente a sus hijos al guiarlos en la verdad de Cristo Jesús. Que los hijos puedan amar verdaderamente a sus padres al vivir en obediencia a ellos por gratitud, porque tú los has salvado y también los llamas hijos, Padre amado. Que todas nuestras relaciones estén impregnadas de este verdadero amor, no un amor que busca lo suyo, no un amor que es egoísta, no un amor que da esperando recibir algo a cambio, sino el verdadero amor que se entrega, porque es un amor que está dando no para recibir, sino al contrario, un amor que está dando porque ya ha recibido de ti. Padre, obviamente esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, este es un amor sobrehumano, este es un amor supernatural, por eso te pedimos en esta hora, inúndanos con tu amor, llénanos con tu espíritu, porque sí creemos en tu espíritu, porque tu espíritu más que una emoción, eres tú mismo, obrando en nuestro corazón, para tu gloria, para nuestro bien. Te pido, Padre, que cada uno de los que están aquí conmigo, cada uno de los que está conectado en internet, cada uno de los que verá esta enseñanza en el futuro o la escuchará a través de un audio, Señor, que esta verdad pueda llevarlos a la verdadera libertad, a la libertad de Cristo, la libertad del Evangelio, para que así vivamos como verdaderos hijos tuyos, mostrando al mundo lo que este mundo necesita, tu Evangelio, tu verdad, tu salvación, tu amor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén.